El silencio de una mansión puede ser más peligroso que cualquier grito, y en esta los secretos tenían nombre, rostro y herederos. ¿Quieres descubrir qué pasó cuando una familia fue encerrada sin escape? Suscríbete ahora. Nadie imaginó que la última voluntad de doña Isabela Valdés sería una trampa disfrazada de herencia. La matriarca, fallecida en soledad dentro de aquella mansión victoriana rodeada de bosques impenetrables, dejó un testamento inusual. Sus 4 hijos y sus respectivas familias debían permanecer dentro de la propiedad durante 90 días, sin teléfonos, sin internet, sin contacto con el mundo exterior. Quien se fuera antes perdería su derecho a la herencia. Quien se quedara enfrentaría lo que ella juró que nunca saldría a la luz. Las paredes de mármol y los retratos antiguos parecían observarlos mientras cruzaban el umbral, ignorantes de que cada habitación guardaba un eco del pasado que los perseguiría sin piedad. Al principio, todo fue fingida cortesía y recuerdos distorsionados. Pero bastaron 48 horas sin señal, sin distracciones, sin mentiras cómodas, para que la tensión se volviera palpable y mortal. Lo que comenzó como un encierro forzoso se convirtió rápidamente en un campo de batalla emocional. Rencillas olvidadas resurgieron con más fuerza. Miradas cargadas de culpa se cruzaron con sospechas nuevas. Y por las noches, en los pasillos vacíos, alguien comenzó a dejar notas anónimas, con verdades que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Porque doña Isabela no solo les dejó una mansión, les dejó un espejo, y en ese espejo cada uno vería lo peor de sí mismo y lo peor de los demás. La primera semana transcurrió en una tensa calma. Los hermanos, Lucía, Rafael, Camila y Diego, distribuyeron las habitaciones como si aún fueran niños compitiendo por el cuarto con balcón. Pero pronto, las grietas superficiales comenzaron a abrirse. Lucía, la mayor, asumió el rol de matriarca provisional, dictando horarios y normas con una autoridad que nadie le había otorgado. Rafael, el segundo, respondió con sarcasmo afilado y ausencias prolongadas en el ala este de la mansión, donde solía fumar en silencio, mirando el bosque como si esperara que alguien lo rescatara. Fue en el tercer día cuando desapareció el primer objeto, la sortija de rubí que Isabela siempre usaba en su dedo anular. Camila lo denunció en la cena, acusando a Diego, el menor, de haberla tomado. Diego, herido y furioso, lanzó un plato contra la pared, gritando que él no era el ladrón, sino el único que no había mentido nunca sobre por qué la matriarca lo odiaba. Esa noche, las puertas de las habitaciones se cerraron con llave por primera vez. Al día siguiente, una carta sin firma apareció bajo la puerta del salón. Decía: Isabela sabía quién mató a su marido y perdonó a la asesina, porque era su hija. El caos estalló. Todos miraron a Lucía, quien palideció de golpe. Nadie había mencionado en 20 años la muerte repentina del patriarca. Se suponía que fue un infarto, pero el testamento, como todo en esa casa, siempre había tenido una sombra. Mientras, en la cocina, la mucama antigua, doña Mariana, la única sirvienta que la matriarca permitió quedarse, murmuraba oraciones entre dientes mientras preparaba el caldo. Ella sabía más de lo que decía, mucho más. Pero en esa casa, hablar de más era tan peligroso como callar demasiado. Y entonces, la electricidad falló. No por una tormenta, sino porque alguien cortó los cables del generador. En la oscuridad, un grito rasgó la noche. Alguien había encontrado una fotografía en el desván, una imagen de los 4 hermanos de niños, con los rostros de 3 tachados con tinta roja. Solo uno quedaba intacto, pero nadie supo decir cuál era. La fotografía se convirtió en el centro de una obsesión colectiva. Cada hermano juraba que el rostro intacto era el suyo y ninguno quería admitirlo abiertamente, temiendo ser señalado como el favorito o el verdugo.
Rafael insistía en que era Camila, la predilecta de la abuela, pero Camila, con los ojos llenos de lágrimas, respondió que la foto había sido manipulada después de que Isabela muriera. ¿Quién más tenía acceso a los recuerdos de la familia si no estaban solos en la mansión? Fue entonces cuando descubrieron que doña Mariana tenía una llave maestra. No solo abría todas las puertas de la casa, sino que llevaba décadas guardando los diarios secretos de la matriarca en un baúl bajo su cama. Cuando Diego lo confrontó, la anciana no negó nada, solo dijo: algunas verdades no se leen, se viven, y ustedes están viviendo la peor de todas. Esa frase los persiguió durante días. Mientras tanto, Lucía comenzó a actuar de forma extraña. Se encerraba en la biblioteca por horas, quemando papeles en la chimenea. Rafael la espió una noche y vio cómo arrojaba al fuego una carta fechada el día antes de la muerte de su padre. En la carta, la letra de Isabela era clara: si él supiera lo que hiciste, nunca te perdonaría. Rafael no supo a quién iba dirigida, pero decidió investigar por su cuenta. La tensión llegó a su punto máximo cuando Camila desapareció durante toda una mañana. La encontraron en el lago del jardín trasero, mojada hasta los huesos, aferrando una llave oxidada. Decía que la voz de su madre la había guiado allí en un sueño. La llave abrió un cajón secreto en el escritorio del despacho de Isabela, donde hallaron un certificado de nacimiento, con un nombre que no era el de ninguno de ellos: un quinto hijo, un hijo que nunca existió o que nunca debió existir. Esa noche, por primera vez, los 4 hermanos se sentaron juntos sin gritar, sin acusar, solo con el peso del silencio y una pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿quién de nosotros no es realmente hijo de esta familia? El descubrimiento del certificado de nacimiento sacudió los cimientos de la familia Valdés. El documento, amarillento y sellado con el logo de un hospital cerrado desde los años 80, incluía el nombre de un niño, Mateo Valdés, nacido el mismo día que Diego, pero con una hora distinta, 2 hijos en una misma noche. Solo que nadie, ni siquiera los sirvientes más antiguos, recordaba a un quinto hermano. ¿Había muerto al nacer? ¿Fue entregado en adopción? ¿O fue borrado del recuerdo familiar a propósito? Diego, cuya identidad siempre había sido cuestionada por su carácter rebelde y su parecido nulo con el resto, se encerró en su habitación y no salió en 2 días. Cuando finalmente abrió la puerta, tenía los ojos inyectados en sangre y una grabación en su mano, una cinta de audio antigua que encontró escondida dentro del marco del espejo del baño. La voz de Isabela decía: perdoné a quien mató a mi esposo, porque fue para proteger al que no era suyo. El silencio que siguió al mensaje fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía, incapaz de soportar más mentiras, confrontó a doña Mariana en el jardín de invierno. La anciana, tras una larga pausa, reveló que sí, hubo un quinto hijo, pero no sobrevivió al parto. Lo que el certificado en realidad ocultaba era que uno de los 4 actuales había sido adoptado en secreto horas después, para reemplazarlo. Isabela nunca les dijo quién. Lo usó como arma silenciosa toda su vida. Cualquiera de ustedes podría no ser de mi sangre, y eso los mantendrá obedientes. Rafael, obsesionado con probar su linaje, comenzó a buscar pruebas de ADN en objetos personales de sus hermanos. Tomó cepillos de dientes, peines, incluso vasos usados. Pero Camila lo descubrió y en un arranque de furia arrojó todo al fuego. ¿Qué importa la sangre si lo que nos une es el veneno?, le espetó. En ese momento, los 4 comprendieron que la verdadera maldición no era quién era o no hijo biológico, sino que todos habían sido criados en una mentira que los convertía en rivales, no en hermanos. Esa noche, mientras la lluvia azotaba los ventanales,
Una figura encapuchada cruzó el jardín y dejó una nueva nota en el umbral del salón. Decía: «Faltan 60 días y ya empezaron a matarse entre ustedes». Nadie supo quién la dejó, pero lo peor no era la amenaza, era que tenía razón. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable. Ya no bastaba con mirarse con recelo, ahora cada paso, cada palabra, incluso cada respiración se interpretaba como una posible traición. Camila comenzó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Rafael instaló trampas caseras en los pasillos para detectar intrusos o espías familiares. Lucía, en un intento desesperado por mantener el control, redactó un reglamento interno con castigos para quien violara la neutralidad. Solo Diego parecía indiferente, como si ya supiera quién era el impostor, o como si ya no le importara. Entonces, una mañana, el desayuno no llegó. Doña Mariana no apareció en la cocina. La buscaron por toda la casa, hasta que encontraron su habitación abierta y vacía. Solo quedaba su rosario sobre la cama, con una de las cuentas hecha añicos. En la pared, escritas con carbón, 3 palabras: «Ella los vigila». La desaparición de la única testigo viva de los secretos de Isabela los sumió en el pánico. ¿Huyó? ¿Fue eliminada? ¿O formaba parte del juego desde el principio? Esa misma noche, una tormenta eléctrica azotó la región, aislando aún más la mansión. Los generadores fallaron por completo y las velas se convirtieron en su única fuente de luz. En la penumbra del comedor, Lucía encontró un diario escondido dentro de un libro de contabilidad antiguo. Las páginas describían con una frialdad escalofriante cómo Isabela manipuló a cada uno de sus hijos durante años. Promesas falsas, secretos compartidos a medias, favores condicionados. Todo para mantenerlos divididos, para que jamás se unieran contra ella, ni entre sí. Mientras leía en voz alta un fragmento particularmente cruel, donde la matriarca se burlaba de la lealtad ciega de Camila y de la ambición desmedida de Rafael, Diego interrumpió con una pregunta que heló la sangre. ¿Y si ella sigue viva? Todos rieron al principio, pero la risa murió rápido, porque en los últimos meses nadie había visto el cuerpo de Isabela, solo un ataúd sellado. Solo un entierro privado en el cementerio familiar, al que ninguno asistió, porque el testamento lo prohibía. El miedo cambió de forma. Ya no temían solo a los secretos del pasado, sino a la posibilidad de que la arquitecta de su tormento estuviera observándolos desde las sombras, disfrutando de cada acusación, cada lágrima, cada traición. Y peor aún, ¿qué pasaría si uno de ellos quería que ella estuviera viva para vengarse? La sospecha de que Isabela pudiera estar viva se transformó en una obsesión colectiva. Cada crujido del piso, cada susurro del viento entre las cortinas, cada sombra proyectada por las velas era interpretada como su presencia. Rafael, impulsado por una mezcla de terror y rabia, decidió registrar el ala oeste de la mansión, la zona vedada desde la infancia. Allí encontró una habitación insonorizada, con paredes acolchadas y una cama de hospital oxidada. Sobre la mesita de noche, un frasco de medicamentos vencido y una placa con el nombre de Mateo Valdés. El hallazgo los paralizó. ¿Había estado el quinto hermano encerrado ahí todo este tiempo? ¿O era la celda donde Isabela aislaba a quien la desobedecía? Camila, temblando, recordó que de niña escuchaba llantos por las noches, pero su madre le decía que eran zorros en el bosque. Ahora, con el corazón en la garganta, se atrevió a pensar lo impensable. Tal vez Mateo no murió, tal vez sobrevivió y lo mantuvieron oculto por vergüenza, por locura o por castigo. Lucía, desesperada por recuperar la autoridad que perdía día a día, proclamó que debían unirse o perecerían. Pero sus palabras sonaron huecas, porque en ese momento Diego reveló algo que había guardado desde el principio.
En el cajón secreto del escritorio, además del certificado, había una carta dirigida a él. Decía: si lees esto, es porque finalmente te reconocí como mi verdadero hijo. Los demás son errores que debes corregir. La habitación se sumió en un silencio mortal. Rafael fue el primero en reaccionar. Con los ojos inyectados en odio, acusó a Diego de manipularlos con falsas pruebas. Pero Camila, con una calma perturbadora, preguntó: ¿y si no es falso? ¿Y si uno de nosotros realmente fue elegido para quedarse con todo? La pregunta abrió una herida que ya no podría cerrarse, porque en esa casa el amor nunca fue real, solo una moneda de cambio. Esa noche, alguien envenenó el vino de la cena, no lo suficiente para matar, pero sí para debilitar. Al despertar, cada hermano descubrió que le faltaba algo valioso: las joyas de Lucía, los documentos de Rafael, las fotos de la infancia de Camila y el diario de Diego. Alguien estaba jugando su propia partida y ya no les importaba si Isabela estaba viva o muerta. Solo quería ganar. Las reglas del juego habían cambiado. Ya no se trataba solo de sobrevivir al encierro, sino de descubrir quién entre ellos se había convertido en el verdadero heredero de la crueldad de Isabela. Las noches se volvieron más largas, los rostros más demacrados, las alianzas más frágiles. Rafael y Camila formaron una alianza temporal, compartiendo información sobre los movimientos de Lucía y Diego. Pero incluso en sus susurros había desconfianza, porque en esa casa la traición no era una posibilidad, era una promesa. Fue Lucía quien dio el siguiente paso. Con la frialdad que solo una vida entera de fingir le había enseñado, falsificó una nueva cláusula del testamento. Lo dejó accidentalmente en el salón, donde todos pudieran verlo. Quien entregue pruebas irrefutables de la identidad del hijo adoptado antes del día 90 heredará la totalidad de la fortuna, y los demás serán desheredados sin derecho a apelación. La trampa funcionó como un imán. Al instante, los hermanos comenzaron a espiarse, a registrar pertenencias, a buscar en la basura, a grabar conversaciones. Diego, en cambio, desapareció durante 2 días. Cuando regresó, lo hizo con una maleta llena de documentos del hospital, actas notariales y cartas de abogados que había encontrado en el sótano secreto bajo la biblioteca. Reveló que Mateo no solo había sobrevivido, sino que había muerto a los 7 años, encerrado por orden de Isabela tras haber presenciado algo que no debía. Y ese algo era el asesinato del patriarca, a manos de Lucía, quien lo había envenenado para proteger a su amante, el propio hermano de Isabela. El impacto fue devastador. Rafael se negó a creerlo, hasta que Diego le mostró una carta firmada por su tío, confesando el amor prohibido y la conspiración. Camila rompió en sollozos, no por la revelación, sino porque recordó que, siendo niña, vio a Lucía limpiar sangre del suelo del despacho la mañana después de la muerte de su padre. Todos habían visto fragmentos de la verdad, pero nunca se atrevieron a juntarlos. Y justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, la electricidad volvió. Las luces parpadearon, las puertas electrónicas se desbloquearon, y en las pantallas del viejo sistema de vigilancia, que nadie sabía que aún funcionaba, apareció una imagen en tiempo real, una figura sentada en el sillón del estudio de Isabela, de espaldas a la cámara, bebiendo té, con la sortija de rubí en su dedo. La figura en la pantalla no se movió, solo alzó una mano, como si supiera que la estaban viendo, y les hiciera una seña para que subieran. Temblando, los 4 hermanos avanzaron por el pasillo principal, armados con lo único que les quedaba: su miedo y su curiosidad. Al abrir la puerta del estudio, no encontraron a un fantasma, ni a una impostora, sino a doña Mariana, sentada con elegancia, vestida con el traje negro de Isabela,
la sortija en su dedo y una sonrisa tranquila en los labios. Creían que una mujer como ella dejaría su obra maestra al azar, dijo con voz firme, ya sin el acento servil que fingió durante décadas. Entonces reveló la verdad. Ella era la hermana menor de Isabella, dada por muerta al nacer para evitar una división de la fortuna familiar. Criada en secreto, regresó como sirvienta para observar y para heredar todo cuando la familia se destruyera a sí misma. Isabella lo sabía, incluso lo planeó con ella. El testamento, el encierro, los secretos, todo era parte de un pacto entre dos mujeres que odiaban tanto a sus descendientes como al mundo que los creó. Los hermanos, paralizados, entendieron que nunca tuvieron una oportunidad. No eran las piezas del juego, eran el tablero. Y ahora que la destrucción estaba completa, Mariana, la verdadera matriarca, les entregó una última carta. Gracias por cumplir vuestra función. Ahora salgan, la mansión ya no les pertenece. Las puertas principales se abrieron solas. Afuera, el sol brillaba por primera vez en semanas, pero ninguno se movió, porque en ese momento cada uno comprendió algo peor que la traición. Querían quedarse, no por la herencia, sino porque, después de tanto tiempo encerrados en la mentira, ya no sabían quiénes eran fuera de ella. Rafael se arrodilló. Camila rompió a llorar. Lucía murmuró el nombre de su padre como si pidiera perdón, y Diego sonrió, porque él ya lo sabía. Él había estado ayudando a Mariana todo este tiempo. Él era su hijo, el verdadero heredero del plan. La mansión no los destruyó, los reveló, y en la ruina de sus identidades cada uno encontró la única verdad que Isabella jamás les dijo. El secreto más oscuro no era quién mató al patriarca, ni quién era adoptado, sino que ninguno de ellos merecía lo que tanto anhelaban. Si este relato te dejó sin aliento, imagina lo que viene en los próximos capítulos de Los secretos de la matriarca. Cada historia es más oscura, más intensa y más real de lo que crees. No olvides darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando los secretos que nadie más se atreve a contar, y suscríbete al canal para que nunca te pierdas un giro inesperado. Porque en esta familia, la mentira siempre tiene un precio, y tú decides si estás dispuesto a pagarlo.